Dios les bendiga, buenas noches. Día de discipulado, día lunes. Hoy tenemos la lección llamados a servir. Normalmente comenzamos nuestro discipulado con 3 preguntas, las cuales solo contestamos falso o verdadero. Y a través de estas, como las vamos desarrollando, es como vamos desmembrando, vamos abordando cada una de las expectativas de los tópicos que van surgiendo de todo esto. Falso o verdadero. Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Falso. Los mejores cristianos son los que tienen la habilidad de predicar. Falso nuevamente. Y todo cristiano tiene la capacidad de servir. Verdadero. Como podemos darnos cuenta, ningún título hubiera quedado mejor que este, que es el llamado a servir. El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, del 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Cuando leemos estas citas, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que la persona que quiera hacerse grande entre otros tiene que aprender a ser un servidor. Y el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de los demás, es decir, tiene que prestar servicio a los demás. Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Para ti, ¿qué es ser siervo de los demás? ¿Alguna vez te lo has preguntado? A veces la palabra servir, siervo, nos parece un poco denigrante, nos parece, desgraciadamente en esta sociedad materialista, de bajo estatus, de una presencia ínfima en la sociedad. Pero en realidad servir significa sacrificio. Y este sacrificio debe de estar acompañado por gozo y contentamiento. Porque servir más que un sacrificio en realidad es un privilegio. El ejemplo más indicado que debemos de seguir es el de Jesús, el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28 que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y además, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo puedes tú, en algún sentido, dar tu vida para servir a otros? Hablemos de usar el don. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarnos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Bueno, de acuerdo a la primera carta a los Corintios 12:7, dice que todos. A todos se les ha dado la manifestación del Espíritu, y esto se refiere precisamente a los dones, porque la personalidad, la presencia de Dios que se encarga de este trabajo es precisamente el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer entonces con los dones que Dios nos ha dado? La primera carta de Pedro 4:10 nos dice que debemos de administrarlo a los otros. ¿Cómo decirlo? Me sorprende el uso de esta palabra, administrarlo. Se refiere a no darlo nada más desmesuradamente, descuidadamente, sino a tener una supervisión, a tener un cuidado, una porción, no sé cómo decirlo de una manera, darlo de forma en que sea lo suficiente, en que no falte, en que no sobre. Los dones nunca son para nuestro propio beneficio. Aquí Pedro nos dice que hay que darlo a los demás. Estos dones tienen el propósito de edificar a los creyentes. Romanos 12, del 3 al 5, nos da un vislumbre más amplio acerca de cómo servir. Dice que para servir tengo que tener un concepto acerca de mí mismo,
Pero en vez de llamarnos a tener un concepto desmedido de nuestra propia personalidad, si tú vas actualmente en curso de autoayuda, te dicen que tú tienes que tener, en pocas palabras, grandiosidad, tienes que tener una autoestima súper alta, tienes que tener esto o aquello siempre en relación pues, a sentirte superior. Pablo nos dice en esta carta que ninguno se debe de creer mejor de lo que es. Más bien nos exhorta a ser realistas y a evaluarnos a nosotros mismos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. Este apóstol Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano. Él nos dice en el verso 5 que aunque somos diferentes partes, formamos un solo cuerpo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudarnos unos a otros. El verso 4 dice que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos. De tal manera entonces que entendiendo esto, las personas más importantes en la iglesia no es el pastor, no son los maestros, no son los músicos, sino todos y cada uno de ellos. Según la primera carta a los Corintios 12, del 20 al 22, nos menciona que no hay miembros más importantes que otros, porque todos, absolutamente todos, tenemos una función, un trabajo y somos necesarios dentro de la iglesia. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la envidia en referencia a lo que cada uno tiene y posee, ya que Dios lo dio en su infinita sabiduría, sabiendo qué íbamos a hacer con ellos. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido todos estos versículos que acabamos de leer. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o los que enseñan desde el púlpito o en las aulas de la iglesia, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen, tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos, absolutamente todos, son igualmente importantes. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etc. Como podemos ver, no todas las personas, no todos los integrantes en la congregación tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque de esa manera entendemos que para abarcar las diferentes áreas de una sociedad y las personalidades diferentes de quienes integran todo el cuerpo de Cristo, necesitamos una variedad de dones, de talentos que puedan alcanzar a todos, absolutamente a todos. Ningún miembro debe de trabajar aisladamente, porque muy seguro es que el talento que tiene uno y no tiene el otro se complemente. Todos juntos debemos de usar nuestras habilidades, somos un cuerpo completo y necesitamos que funcione bien. ¿Qué pasa cuando un creyente no usa sus dones en la congregación? Bueno, pues nos estamos privando de una ayuda necesaria y seguramente no vamos a tener el alcance que deberíamos de tener. Y creo que para finalizar esta enseñanza, una pregunta medular es: ¿cómo puedo saber cuál es mi don? La mejor manera de descubrir tu don es ayudando en todas las áreas que se necesite. Después de que pruebes varios ministerios, te vas a dar cuenta cuáles son las áreas de capacidad y en cuáles áreas pues definitivamente no tienes habilidad. Hay que escuchar la evaluación de hermanos maduros en cuanto a las habilidades que presentas. Y para ello pues necesitas meditar, necesitas observar, necesitas pedir supervisión de cuáles dones crees que has recibido tú. En resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido,
y también que Dios nos ha dado dones para el crecimiento de la congregación. Y tú, amado, debes de utilizarlos. Un don que no es utilizado no solo es un don adormecido, es un don que quizá sea muy necesario para completar esa gran estructura de evangelismo, de enseñanza, de consolación que tal vez muchos necesiten. Así es que a poner a trabajar los dones, para algo se te dieron. Dios te bendiga. Mi nombre es Israel Chepe.